Pero también nos encontramos con empresas contratistas que efectivamente evadían fiscalmente el pago de impuestos y que efectivamente había cierta violación en los derechos laborales de los trabajadores. Legalmente Empresarial. Presentado por Corporativo Jurídico Gufel. Bienvenidos a Legalmente Empresarial. Mi nombre es Alberto Gutiérrez, socio fundador de Corporativo Jurídico Gufel. Hoy tengo el honor de que me acompañe un gran abogado, un gran contador y una persona con más de 26 años de experiencia en relaciones laborales. Su nombre es Martín Cruz González. Bienvenido, Martín. Es un honor que estés aquí conmigo. Llevamos años de amistad y yo sé del profesionalismo de tu carrera y de todo lo que has pasado alrededor de estos años. Muchas gracias, Beto, por la invitación y el honor es mío. Déjame decir que es un gusto estar aquí contigo. Para mí es un gusto y una emoción. Y hoy vamos a hablar de la participación de los trabajadores en las utilidades. Mi querido Martín, este podcast es para explicarle a los empresarios de manera práctica, no de manera como abogados, vamos a hablar de artículos y nos vamos a ir a la Constitución. En este caso, pues el 123 es el que marca la pauta para la participación de las utilidades y con la Ley Federal del Trabajo, pero no me gustaría ondear por ahí. Me gustaría más que sea práctico, que con tu experiencia, tanto profesional como académica, podamos explicarle a los empresarios ¿Qué son la participación de las utilidades a los trabajadores? ¿Qué es? ¿Cómo la podemos definir de una manera fácil? Sí, Beto, con mucho gusto. Mira, la participación de los trabajadores en las utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores. Esta participación se define en base a una ley que es el impuesto sobre la renta. Las empresas tienen que determinar cada año su utilidad. Esa utilidad es en base a los ingresos acumulables en el año menos los gastos que tuvieron en el mismo. Y el resultado, si los ingresos son mayor que los gastos, estamos hablando que el resultado es un resultado fiscal favorable y es una utilidad. Entonces, si hay un resultado favorable, entonces las empresas tienen que pagar un 10% de PTU. ¿Sí? Caso contrario, si los ingresos acumulables son menores a los gastos que tuvieron en el ejercicio, entonces aquí estamos hablando de un resultado desfavorable. Es una pérdida fiscal. Y en este escenario, las empresas no están obligadas a pagar reparto de utilidades porque el resultado fue pérdida. Entonces, las empresas tienen que tener una utilidad fiscal para aplicar un 10%. ¿Ese 10% de dónde nace? La propia Constitución política señala que debe existir una comisión nacional mixta para determinar ese porcentaje. Y ese porcentaje fue determinado precisamente por esa comisión, mismo que tiene que ser aplicado por todas las empresas. ¿Sí? Y es el monto a repartir entre los trabajadores. Es decir, los empresarios pueden también tener una estrategia fiscal antes de llegar al final de año para verificar la utilidad con sus trabajadores. En este caso, se pueden ver los gastos, la maquinaria que compran, todo el tema fiscal. Tú eres contador, eres abogado. Definitivamente. Y tendría también que ver una estrategia en la cual pues, sea beneficiada para ambas partes. Sí, las empresas, y sobre todo las grandes empresas, tienen en sus actividades una planeación fiscal. ¿Sí? En esa planeación fiscal, pues tienen contemplado cuántos son los ingresos que tienen proyectados obtener en el ejercicio. Pero también tienen proyectado cuáles son los gastos que van a tener que llevar a cabo para obtener esos ingresos. Y dentro de los gastos, pues incluyen temas de inversiones. Es muy probable que algunas empresas tengan pensado en algún
año en particular abrir algún otro centro de negocios, incrementar plantilla de personal, abrir un área de ventas específico de algún producto, ampliar los servicios que proporcionan. Entonces, esto planeado fiscalmente representa que va a llegar un ingreso adicional, ¿sí? Pero también va a generar gastos. Y obviamente en esa planeación fiscal, como es durante todo un año, pues va a haber ciertos periodos en el año en donde los picos en cuanto a ingresos van a ser mayores que en otros periodos. Y de igual forma, los gastos en algunos momentos, los gastos van a ser más altos que en otros momentos. Y esa es la planeación que tienen que hacer las empresas para que al final del año, en base a esa proyección, a esa planeación fiscal, vean si cumplieron con el objetivo. Obviamente que en la planeación fiscal las empresas lo que esperan al final del año es tener una utilidad fiscal. Eso es lo que esperan, ¿sí? Teniendo ya la utilidad, entonces ahora sí viene el segundo paso, el tema laboral, que es el reparto a los trabajadores. Okay. Entonces, sin duda, la planeación fiscal es algo muy importante. Lo menciono, lo hacen normalmente las empresas grandes. Pero si pensamos en las micros y pequeñas empresas, pues es muy, no complicado, sino que también una planeación fiscal requiere de cierta inversión, ¿sí? De cierto presupuesto. Y no existe la costumbre. Y no se tiene esa cultura para ir a ese tipo de empresas pequeñas y medianas. Ok, hoy en día se debió haber pagado el ejercicio 2024. Esto fue en mayo para personas morales y en junio para personas físicas. Más allá, es correcto. Así es. Entonces, más allá de cómo se debe haber pagado, después de 4 años de la reforma, ¿tú qué impacto tuvo para ti en las empresas que trabajaste, en las empresas que has asesorado, las empresas que has sido consejero? ¿Qué impacto tuvo esta reforma? ¿Cuál fue lo que puedas ahorita platicarnos en el día a día? Fíjate, Beto, que esta reforma laboral en materia de PTU vino con la reforma del outsourcing, ¿sí? Que si recordamos, esta reforma del outsourcing fue de las reformas que generó mucha polémica en el sexenio pasado, ¿sí? Que es el regularizar todo el tema del outsourcing, ¿sí? Por las distintas violaciones en derechos laborales que había a los trabajadores y evasión fiscal que varias empresas hacían, haciendo uso de esta figura. En esa reforma, que se publicó el 23 de abril del 2021, ¿sí? Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, en la edición vespertina, al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, le adicionaron una fracción en donde esa fracción, ese artículo habla de reparto de las utilidades. Y en esa fracción establecieron límites máximos para pagar las utilidades. Básicamente, 2 límites máximos. Uno es 3 meses del salario del trabajador o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos 3 años. Y menciona la misma fracción, que el que le beneficie más al trabajador, ya sean los 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. El que le beneficie más al trabajador. Ok. Y hablamos de límites máximos. Ok. Porque cuando ya se empezó a aplicar esa reforma, había muchas dudas, principalmente entre los trabajadores. Porque los trabajadores pensaron o tenían el conocimiento de que era el límite mínimo. Es decir, que las empresas era el mínimo que tenían que pagar de utilidades. 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Y no es así. La misma ley señala que son límites máximos. Es decir, las empresas tienen que pagar, primero tienen que hacer el cálculo normal. Porque me imagino que ahí en tus juntas tú tenías que hacer esa aclaración, porque hubo cierta incertidumbre entre los trabajadores. Sí. Hubo que hacer una campaña de comunicación muy amplia, sí, para que los trabajadores tuvieran el conocimiento exacto de qué es lo que la ley dice
y cuál era la aplicación que se hizo en la empresa. Ok. Entonces, el impacto que hubo, Beto, para las empresas en ese tema en específico, yo veo que el impacto fue positivo para las empresas. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono así? Porque nuevamente, en un escenario en donde el 10% de las utilidades es mayor que esos límites máximos, que ya hablamos, 3 meses o el promedio de los últimos 3 años, este diferencial, las empresas legalmente no están obligadas a pagarla. Ok. Salvo que posteriormente, o en el transcurso de estos 4 años que ya transcurrieron, las empresas hayan tenido alguna negociación con algún sindicato y hayan celebrado algún convenio en donde este diferencial, el 10% con el límite máximo, este diferencial, se pague a los trabajadores, pero ya no como un pago de PTU, sino como un bono. Ok. Porque PTU es únicamente hasta límite máximo. No puede rebasar lo que dice la ley. No puede rebasar. Entonces no puedes timbrar tus recibos, no puedes... Como PT1. Se puede timbrar, pero ya este diferencial sería manejado como un bono. Ok. ¿Sí? Pero nuevamente menciono que ese diferencial legalmente las empresas no estaban obligados a pagar. ¿O no están obligados a pagar? Entonces, por eso, ese recurso o ese diferencial queda. El ingreso no sale de la empresa. Y ahí ese es un impacto positivo hacia las empresas. Ahora, el impacto a los trabajadores, pues a los trabajadores sí fue un impacto negativo. Y principalmente esta reforma de establecer límites máximos, en algunos sectores la afectación fue mayor, Beto. Principalmente en el sector minero. Porque hay empresas mineras que obviamente por la actividad y los ingresos que perciben, ¿sí?, su utilidad es muy alta. Entonces, es muy común que algunas empresas el 10% esté muy arriba y los límites máximos muy abajo. Ok. Hay empresas mineras que en el reparto de utilidades pagan inclusive arriba de 20 meses de salario. Pero por un error. No, es algo real. Sí. O sea, hay empresas mineras que las utilidades son tan grandes que cuando se hace el reparto o la distribución ya a cada trabajador, llegan a tener más de 20 meses. Ok. Si hablamos de un sueldo de 15,000 pesos al mes, ¿sí? 20 meses estamos hablando de 300,000 pesos. Ok. Entonces, sí hay empresas que pagan esas utilidades, ¿sí? Entonces, cuando publicaron esta reforma, ¿sí?, y haciendo un poquito de historia, porque, insisto, esta reforma generó mucha polémica en el sexenio anterior, la Secretaría del Trabajo, primero hicieron mesas de diálogo, algo similar a lo que ahorita están haciendo para el horario laboral de las jornadas. Sí. En aquel entonces, también se hicieron mesas de diálogo, donde participaron representantes de los patrones, representantes sindicales y académicos. Y en esas mesas de diálogo, pues obviamente cada quien expuso su tema, sus preocupaciones, sus propuestas, y al final llegaron a un consenso. Entonces, tratando de recordar, el 19 de marzo del 2021, o sea, estoy hablando de un mes antes de la publicación, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en ese entonces Luisa Alcalde, convocó a una sesión virtual donde estuvieron los representantes de los patrones y representantes sindicales. Y ahí dio a conocer cuál iba a ser la propuesta de reforma en materia de PTU. Y ahí mencionó que iba a adicionar la fracción 8, ¿sí?, en donde se mencionaron estos límites máximos, mencionando algunos montos estimados en base a los estudios que la Secretaría del Trabajo hizo, en donde decía que la información que ellos tenían era que estadísticamente los trabajadores en promedio recibían 22 días
de PTU, con montos de aquel entonces 7,300 pesos, 22 días. Y con la reforma que se iba a proponer y que se publicó un mes después, ese monto de reparto de utilidades se iba a incrementar en 2.59 veces, es decir, de 7,301 se iban a ir a 18,557, que equivale a 57 días de salario. Esos son datos que dio la titular del trabajo, ¿sí? Nada más que ya en la realidad, ¿sí? Y en la práctica, pues vimos que no consideraron al sector minero. Porque como lo comento, el sector minero maneja otras cifras totalmente diferentes. Entonces, el impacto a los trabajadores y principalmente al sector minero fue negativo. Sí les afectó considerablemente. Y me imagino que no solo al sector minero, hubo otros sectores que también fueron afectados. El sector del hierro y el acero, por ejemplo. Sí, otros sectores. Okay. Sí. El haber puesto límites máximos al reparto de las utilidades, pues obviamente favorece al patrón de que si está en un escenario donde el 10% es mayor, pues el diferencial no está obligado a pagar y únicamente paga el tope. Nosotros en aquellos años, 2021 fue la publicación. Fíjate, la siguiente negociación colectiva que se tuvo fue se concluía en julio, pero la empezamos a mediados de junio. Es decir, casi 2 meses después de la publicación de esta reforma. Y en esa negociación colectiva, el sindicato nos presenta un pliego petitorio, que es donde viene el pliego petitorio para beneficio de quienes nos escuchan, es donde viene todas las propuestas de incremento salarial que nos hace el sindicato. Ok. Y también apoyos económicos en algunos gastos que ellos... Y esto fue en julio. Eso fue en junio del 2021. ¿Estas propuestas eran para el siguiente año? No, esa era ya una negociación colectiva que tuvimos en junio. En junio. Que sí, con un sindicato. Y en ese pliego petitorio, Beto, nos solicitaban el incremento del más del 100% del salario tabulado. ¿Sí? Eso es lo que nos solicitaban. Entonces, cuando empezamos con la negociación, en el primer día, ¿sí? Al inicio de la negociación, el sindicato entregó una carta solicitando a la empresa que pagara el 10% de las utilidades sin aplicar límites máximos. Es decir, que la empresa no aplicara lo de la reforma laboral, sino que siguiera pagando como si no hubiera reforma laboral. Entonces entendimos cuál fue la estrategia que utilizó el sindicato. Por un lado, en el pliego petitorio, te dan el 100%. Te solicitan más del 100% de incremento salarial, pero por otro lado, te piden que no apliques la reforma. ¿Y fin? Entonces, pues nosotros empezamos la negociación. Se empieza la negociación. ¿Sí? Duramos semanas, Beto. Semanas. ¿Sí? En donde el estira y afloja, algunas cosas sí se acordaron, pero el punto álgido de esa negociación era el tema de TT, en donde finalmente se llegó a un acuerdo. En la empresa sí autorizó pagar el diferencial que existiera, ¿sí? Entre el 10% del PTU y los límites máximos. Pero para que los trabajadores tuvieran derecho a ese diferencial, se incluyeron 3 variables. Una es el tema de producción. O sea, se establecieron métricas de producción. Otro es el tema de seguridad, que no hubiera accidentes de trabajo. Y el tercero, temas de ausentismo, para reducir el índice de ausentismo. Entonces, si se cumplieran con las 3 variables, cada trabajador se llevaba el 100% de este diferencial. ¿Sí? Es una buena estrategia. Eso se acordó ya en un convenio, que inclusive ese convenio, Beto,
se firmó en presencia de funcionarios de la Secretaría del Trabajo, el maestro Alejandro Salafranca, ¿sí? En la primera tuvimos que llevar la negociación a la Secretaría de Trabajo porque no nos estábamos poniendo de acuerdo. Y nuevamente el tema principal era por la reforma de PTU. Entonces tuvimos que llevar esa negociación a la Secretaría del Trabajo. Y en una de las sesiones estuvo presente la titular, Luisa Alcalde. Y allí, o sea, obviamente, pues como empresa, como representante de la empresa, se le explicó cuál era el tema de discusión con el sindicato. Y la titular nos platicó un poco de que cuando se hizo el análisis de la información para determinar como límite máximo los 3 meses de salario, era una información estadística que había obtenido de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde ellos tenían la información numérica de que los trabajadores, la mayoría de los trabajadores en México no recibían más de 3 meses. Sí, recibían mucho menos. Pero con la reforma, ¿sí?, iban a recibir más, pero igual no eran más de 3 meses. Y ahí fue cuando nosotros le comentamos la realidad de la industria minera. Y en el sector minero, ellos sí recibían más de 3 meses. Recibían más de 20 meses. Bueno. Algunas empresas, no todas. Y es donde se sorprendieron. Se sorprendieron. Digo, ¿cómo es posible que sí reciben más de 20 meses? ¿Sí? Hay empresas mineras que realmente pagan a los trabajadores lo que les corresponde, que socialmente son responsables, como en la empresa donde yo estuve, ¿sí? Y de forma transparente, una carátula fiscal que es la que se entrega a Hacienda, ahí viene el monto que se reparte, ¿sí? El sindicato forma una comisión. Entonces para el rubro fue una afectación para los trabajadores. Así es. Por eso el impacto no es positivo para la empresa. Para las empresas fue positivo. Ajá. Porque legalmente no están obligadas a pagar ese diferencia. Y para los trabajadores fue negativo porque tendrían que entrar a un tema de negociación colectiva si es que contaban con un sindicato. Pero imagínate, Beto, las empresas en donde no tienen sindicato o inclusive el personal de confianza, Beto, que no forman parte de un sindicato. Y que obviamente el personal de confianza, ¿sí?, pues no tiene quien lo represente para poder negociar ese diferencial. Entonces, sí hubo una afectación a los trabajadores. En este caso que yo te comparto, afortunadamente se llegó a un acuerdo, un convenio que hoy en día está vigente. Y los trabajadores de esa sección, de ese centro de trabajo, cada año se están viendo beneficiados con el 10% de las utilidades. No fue el único centro de trabajo. Ese fue el primer convenio que se hizo, pero ya después hubo otros convenios. Entonces, allí, para efecto de que las empresas, los trabajadores tengan el conocimiento exacto de la reforma, de cómo se reparte la PTU, lo que a mí la experiencia me enseñó es tener una comunicación muy, muy cercana y transparente con los trabajadores. A eso iba. ¿Cuáles son las medidas preventivas, los tips que tú le podrías dar a las empresas, que no a las medianas, a las pequeñas? ¿Cómo podríamos apoyarlos? ¿Con qué información? ¿Qué les puedes recomendar? Tengo varias recomendaciones, Beto, porque al final yo he aprendido que esto es como un sistema. Porque muchas veces nos apoyamos en que lo haga el contador, ¿no? Sí. Y el contador, la verdad es que muchas veces lo hace de manera general o no se mete tanto a las reformas, ¿no? Sino que lo hace de una manera que no tiene una estrategia fiscal, que no va acompañado, que no es tanto culpa del contador, sino que pues, no está muchas veces arropado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Beto. Fíjate que hace 5 años, por ahí en un centro de trabajo, hubo un paro que hicieron los trabajadores
porque no estaban de acuerdo con el pago de las utilidades que la empresa les iba a pagar. Tengo las fechas exactas, el 27 de abril fue en el 2020. 27 de abril del 2020 hicieron ese paro. Una semana antes se llevó a cabo una sesión informativa con algún grupo de trabajadores de ese centro de trabajo. Y desde mi percepción, siento que esa sesión informativa no se preparó como debía haberse preparado. La práctica me ha enseñado que cuando tú tengas una sesión de este tema en particular, efectivamente no tienes que apoyarte no nada más del contador. O sea, el contador es muy importante para este proceso, pero no es el único. Entonces, una de las recomendaciones que yo les hago a las empresas es que, obviamente, en esa difusión, en esa comunicación que se tenga con los trabajadores, que lo haga a través de un equipo interdisciplinario, en donde esté el contador, porque el contador es el que presenta la declaración, ¿no?, ante Hacienda. Sí. Pero también tiene que estar el de operaciones, ya sea un director o sea un gerente de operaciones. Porque los trabajadores, en la mente de ellos, creen que por el hecho de producir mucho, van a tener muchas utilidades. Y no es así, como lo platiqué al inicio. Hay variables que juegan, como ingresos, gastos, inversiones y demás, Sí. para llegar a un resultado fiscal. Entonces, a los trabajadores hay que explicarles que algunos procesos de inversión que se hagan en las operaciones. Sí, pueden producir mucho, pero la empresa está creciendo, ¿no? Exactamente. Entonces, en este grupo interdisciplinario que yo comento, el contador es esencial, el de operaciones es esencial, pero también es muy importante la participación del área de recursos humanos o del área de relaciones laborales. Depende de la estructura organizacional que tengan en la empresa. ¿Sí? Hay áreas de recursos humanos que son los que llevan la parte laboral, o hay empresas que tienen recursos humanos, pero también tienen relaciones laborales, tienen dos áreas separadas. Entonces, dependiendo, pero en ese grupo, en donde se va a llevar a cabo esa comunicación con los trabajadores, deben de participar ellos. Recursos humanos y relaciones laborales. Okay. Y obviamente tienen que tener ya una estructura de diálogo. ¿Cuál es la estructura de diálogo y cuál es la información que se va a bajar con los trabajadores? Yo siempre recomiendo que ese diálogo sea con un lenguaje muy entendible, muy coloquial, sin que sea muy técnico, ¿sí? Para que los mismos trabajadores lo entiendan. En el evento que... Por eso necesitamos a personal de operaciones, para también él sepa cómo dirigirse. Son los que conocen la operación del día a día. Y también son los que escuchan, oyen a los trabajadores. Y son los que conocen las inquietudes que trae. Entonces, fíjate, en el evento que te platico de hace 5 años, fue un paro que hicieron los trabajadores, pero cosa curiosa, Beto, ese paro fue estallado por los trabajadores, pero fue provocado por los familiares y por la comunidad. Fue un centro de negocios que está ubicado en una zona rural. Ajá. En el estado de San Luis Potosí. ¿Sí? Una zona rural. Entonces, en esa población, el 70% de la economía del pueblo, ¿sí?, viene de esta empresa. Entonces, obviamente, el pueblo, la gente, el comercio, la gente que se dedica al comercio, también está esperando ansiosamente que llegue el mes de mayo para recibir sus utilidades. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque también ellos le invierten. El señor de la tiendita le invierte. El de la papelería, el que vende ropa, le invierte. Compra productos, ¿sí? Inclusive llegan a pedir prestado para comprar productos. Porque puede ser más que el aguinaldo, bro. Porque saben que los trabajadores van a recibir sus utilidades. Entonces, cuando la empresa informó que el reparto de utilidades iba a ser de X cantidad,
pues los trabajadores se molestaron porque ellos tenían una expectativa mayor. Y ese enojo lo trasladaron al interior de sus casas, con sus esposas, con hijos, con familiares. Entonces imagínate, Beto, si los trabajadores que son los que están dentro de la empresa tienen escasa información, los que están afuera tienen nula información. Y ante el enojo, ¿sí? Eso resulta muy peligroso. Entonces, en aquel entonces se llevó a cabo una asamblea. Hay un sindicato allí, se llevó a cabo una asamblea. Esa asamblea se hizo un lunes, el 27 de abril. Una asamblea informativa, me imagino. Asamblea informativa por parte del sindicato a los trabajadores. Tienen su recinto sindical en la plaza principal del pueblo. Los trabajadores estaban adentro en la asamblea, pero afuera Estaban los familiares. estaban los familiares. Veías tú esposas con pancarta, Hay que apoyar. con los hijos, Claro. gente del comercio, pero también aprovecharon gente dedicada a la política, de los partidos políticos. Entonces había mucha gente afuera y gritando, Ahí es lo que ves, que la importancia de la empresa para una familia. definitivamente. Y más en las empresas que están en este tipo de lugares, sí, que no son urbanos, son rurales, en donde la empresa representa a la economía en un porcentaje muy alto en la población. Entonces, la gente que estaba fuera del recinto incitando a que los trabajadores estallaran una huelga. Y aquí es donde también hay que tener cuidado. Y principalmente No era algo raro, ya venía una huelga para querían. para presionar, ¿no? De Gritaban manera. que no permitieran que la empresa les robara. A ese nivel. Lo que puede ocasionar una desinformación. Totalmente. Entonces, termina la asamblea, Beto. Duró, si no mal recuerdo, 1:30, 2 horas. Y así como sale, en la asamblea decidieron ir a las instalaciones de la empresa y hacer un bloqueo para no dejar entrar a las empresas contratistas. ¿Con qué intención? Porque en la percepción de ellos, ¿sí?, de los trabajadores, veían que los contratistas, primero, ganaban más. Segundo, eran los que la empresa les repartía áreas de trabajo a las empresas contratistas. Y a decir de los trabajadores, decían que las empresas contratistas venían a hacer un trabajo, pero no lo hacían bien, y quien terminaba arreglándolo Eran ahí locales. Entonces, en la asamblea que tuvieron, la decisión fue: vamos a la empresa y vamos a bloquear para que no entren los contratistas. Porque también en la sesión... Pero para que no entren a la negociación. No entren a trabajar. Ok. Para que ya no entren a trabajar. Otro medio de presión. Porque también un tema que surgió en la plática previa con los trabajadores es que se les dijo que a los contratistas el monto que se les paga es muy alto. Y ese dato se les quedó presente. ¿Sí? Entonces, por eso es que el tema principal de inicio dijeron: no hay que permitir el acceso a la empresa, a los contratistas y a sus trabajadores para que ya no laboren. Y así termina la asamblea, se dejan venir todos como en manifestación. Para eso yo ya estaba allá. Yo ya me había trasladado desde la mañana de ese día, porque ya intuíamos que había problemas y que podía suceder un conflicto de esta naturaleza. Entonces yo llegué, yo ya estaba dentro de la mina, ¿sí? Y en cierta forma, pues también teníamos información de lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando llega la gente, llegan los trabajadores, pues empiezan a gritar, piden la presencia de los representantes. Salimos 4 personas: el gerente de operaciones, el gerente de recursos humanos, estaba yo y estaba un licenciado que también me apoyaba de San Luis Potosí. 4 personas. Salimos. Y obviamente pues no podíamos platicar con toda la gente. Entonces le pedimos a la gente que formaran una comisión de 5, máximo 8 personas, ¿sí?, y que entraran junto con el sindicato. Así lo hicieron. ¿Quiénes crees que eligieron a los representantes, Beto? ¿Los trabajadores o la semilla?
La gente de la comunidad. La gente de la comunidad. Tenían a sus líderes. Las señoras empezaron a decir que sea tal, que sea tal, que sea tal y que sean tal. Y formaron su grupo de representantes. Y entonces ahora sí, les permitimos el acceso, los llevamos a una sala de juntas y ahí empecé yo a platicar con ellos. Les empecé a explicar todo el proceso de cómo se calcula la PTU, ¿sí? Igual, lenguaje muy sencillo, ingresos menos gastos, un resultado fiscal, si es utilidad, es el 10%. ¿Qué ingresos tuvimos? Tuvimos estos ingresos, tal, ¿sí? ¿Por qué disminuyeron? Hay que tomar en cuenta cómo se generan los ingresos en un negocio. Y en el caso de la industria minera, bueno, pues el precio de los minerales sabemos que son muy variables. Entonces hay que explicárselos a los trabajadores que ese precio no lo definen las empresas mineras, sino lo definen los mercados internacionales. ¿Sí? El tipo de cambio también influye mucho. Cuando el tipo de cambio, el dólar, es mayor que el peso, beneficia. ¿Por qué? Porque en la industria minera las ventas son en dólares, la facturación son en dólares. Entonces, cuando el tipo de cambio es mayor, la facturación es mayor. Pero si el tipo de cambio es menor, la facturación es menor. Y eso hay que explicárselos a los trabajadores. Entonces, toda esa explicación se las hice yo. A pesar de eso, Beto, pues yo veía que ya tenían la consigna de estallar un paro. Ellos le llamaban una huelga. Y también les expliqué que tuvieran mucho cuidado porque para estallar una huelga, la ley te señala todo un procedimiento. Y que ellos estaban poniendo en riesgo, ¿sí? Estaban poniendo en riesgo que inclusive la empresa iniciara un procedimiento especial para terminar las relaciones Para rescindirlo. Entonces, ellos, en ese centro de trabajo, el contrato colectivo de trabajo tiene más de 35 años. Entonces, imagínate un contrato colectivo con prestaciones de aquellos entonces. Es un contrato colectivo muy bueno. Pues ellos lo pusieron en riesgo. Ok. Insisto, a pesar de todas esas explicaciones, la decisión de ellos, obviamente ellos no tomaron la decisión, dijeron que lo iban a platicar allá afuera, y allá afuera, con las familias y con el comercio y demás, decidieron hacer un paro y ya no solamente no permitir el acceso de los contratistas terceros, sino tampoco permitir el acceso de los trabajadores. Ok. O sea, fue un paro que hicieron a las instalaciones. Ok. Y a partir de allí empezó el jaloneo, ¿sí? Ellos querían una cantidad de dinero, que se les pagara un bono, y pues fueron pasando los días. Llegó ellos pues cobran semanalmente. Entonces llega el día sábado, y pues las familias luego voltearon a ver a los trabajadores y dijeron, oye, ¿y la raya? ¿Ni pago semanal? Pero no, pues es que no hay pago semanal porque está el paro. Y entonces fue cuando reaccionaron y dijeron, ¿y entonces de qué vamos a vivir? Porque no estaban preparados, no tenían un fondo de garantía para ese paro. Entonces tuvieron que hacer diferentes acciones para obtener donativos, pero pues la gente que estaba esperando las utilidades, pues lo que quería más bien era vender y no donar. No. Bueno, ese paro duró un mes. ¿Un mes? Un mes. Estalló el 27 de abril y terminó el 27 de mayo. Casualmente, un mes duró. ¿De qué depende que una negociación se vaya a tantos días? A eso iba, Beto. Yo me di cuenta que en todo ese tiempo, aparte de la mala información que tenían los trabajadores, ¿sí? También percibí que tenían algunos de ellos resentimiento, ¿sí? Y enojo con ciertos líderes, principalmente líderes que están en la operación. Ah, ok. Con la operación. Existe un problema interno. En donde les exigían que trabajaran, ¿sí?
a pesar de ciertas condiciones. Entonces, una de las recomendaciones que yo hago a las empresas es que obviamente la comunicación hacia los trabajadores, eso es algo muy importante. Pero también otra cosa muy importante es capacitar al personal que tiene mando, que finalmente son los líderes, ¿sí?, que llevan a cabo la operación. Y la capacitación que sea de manera integral, que tengan un conocimiento, ¿sí?, del manejo de relaciones laborales, de la gestión de personal, de habilidades directivas, de administración de tiempos, ¿sí? Porque es entendible una persona en donde su preparación académica ha sido 100% técnica, pues obviamente hay que ayudarle a darle habilidades de gestión de personal, ¿sí? Entonces, yo me di cuenta que ese era otro factor que influía. Cuando yo tuve acercamiento con los trabajadores para tratar de hacer conciencia en ellos del gran riesgo que estaban teniendo por ese paro ilegal, ¿sí?, porque realmente fue un paro ilegal, no hubo previamente ningún emplazamiento. Cuando los trabajadores no están de acuerdo con el reparto de las utilidades, tienen que presentar un escrito de objeciones ante Hacienda, ¿sí?, en donde ahí manifiestan que no están de acuerdo con las utilidades y tienen que decir por qué no están de acuerdo. Y Hacienda es la autoridad que tiene que solicitar información a la empresa para ver si la PTU que van a repartir es la correcta. Entonces, ese es un procedimiento de ley. Y ese procedimiento de ley no lo siguieron los trabajadores. Simplemente se fueron en base a su enojo, impulsados por gente externa. Entonces, por eso, a partir de ese año, en los años subsiguientes, se formó un equipo interdisciplinario, ¿sí?, en donde participan diferentes áreas, se estructuró el diálogo con información real y verídica, en donde los mismos trabajadores pueden validarla, y ahora sí, llevar sesiones informativas. Ahora, esas sesiones informativas no es, si estamos hablando de una población donde hay 800 trabajadores y piensas hacerla para 50, pues realmente no estás abarcando un gran número de trabajadores. Entonces, si tienes una población, cuando menos un 70% de la población. Ok. ¿Sí? Y con el mismo diálogo, porque los trabajadores, eso sí, a mí me han demostrado que son muy inteligentes los trabajadores y traen ellos información también del día a día, de lo que se produce. Eso es lo que traen. Lo que les falta es la información de los costos que se hacen y que nosotros los vemos en el día a día. Vamos y cargamos gasolina y cuánto pagamos de gasolina. O vamos y compramos refacciones de la camioneta y cuánto nos sale. Los mismos gastos de tu casa. Los mismos gastos de la casa. En una empresa, imagínate la magnitud de gastos. Entonces, todos estos gastos, que algunos se disparan en consumo de luz, consumo de agua, consumo de diésel, mantenimiento de equipos, ¿sí?, eso hay que platicarlo para que lo tengan consciente los trabajadores, pero también hay que platicar con los trabajadores que hay factores internos que dependen de ellos. Temas de ausentismo, temas de robos, de daños a equipos, ¿sí?, de fallas. Entonces, es mucha información la que se tiene, ¿sí? Y para una sesión, sí es importante estructurarla, clasificarla, para que los trabajadores la conozcan. Entonces, esa es de la recomendación, la comunicación que sea efectiva, previa al reparto de utilidades. Ok. Y bueno, ahorita comentabas, Martín, de los contratistas. Y me viene el tema de los outsourcing. Los outsourcing, esta reforma, uno de los parámetros para hacer la reforma en contra de los outsourcing fue por las utilidades. ¿Cómo pegó esto a las empresas con sus outsourcing, que hoy en día algunas siguen manejando servicios especializados ya que no tienen que ver con su objeto? ¿Cómo afecta esto, lo que es la PTU? Fíjate, Beto, que ese fenómeno del outsourcing
principalmente se dio en una gran escala en las empresas grandes. No tanto así en las micro y pequeñas empresas. Fue en las empresas grandes donde el fenómeno creció. Y en algunos lados, ¿sí? Y te lo digo con conocimiento de causa porque también dentro de la experiencia que yo tuve, me tocó auditar a varias empresas, ¿sí? que estaban en esa situación. Y nos encontramos con un porcentaje de empresas muy cumplidoras, ¿sí? Muy responsables. En las grandes. Ya empresas contratistas. Muy cumplidoras, sí. Pero también nos encontramos con empresas contratistas que efectivamente evadían fiscalmente el pago de impuestos y que efectivamente había cierta violación en los derechos laborales de los trabajadores. Nos encontrábamos con empresas, por ejemplo, Beto, en donde tenían jornadas de trabajo muy excesivas, con 21 días de trabajo de 2 horas diarias por, ¿qué te gusta? 14 días de descanso. Okay. Pero deja de eso, una es las jornadas excesivas, pero otro, Beto, empresas en donde en esas jornadas, cuando el trabajador se iba de descanso esos 12 días, los daban de baja en el Seguro Social. Y cuando regresaba, después de los 12 días de descanso, los daban de alta otra vez en el Seguro Social. Y me imagino el que haciéndoles firmar renuncia y finiquito y luego los vuelvo a contratar, ¿no? Nos encontramos en la revisión que hacíamos con empresas que obligaban a los trabajadores a firmar renuncias en blanco. Finiquitos sin especificar montos ni datos generales. Firmados. Entonces, en la parte donde yo estaba, que era la empresa que contrataba a estos contratistas, ¿sí? Obviamente esta empresa que contrataba, pues eso era una empresa grande que cotizan en bolsa de valores, ¿sí? Y que tiene que cumplir con diversas leyes, entre ellas una ley gringa, que es la ley Sarbanes-Oxley. Okay. ¿Sí? Entonces, el cumplimiento de esas leyes, ¿sí? Nos llevó a crear un equipo de trabajo, ¿sí? Para auditar a todas estas empresas terceras. Iniciamos esa actividad, te lo puedo decir, creo que hace como 15 años, en donde el porcentaje de incumplimiento era del 90% de las empresas contratistas y un 10% eran las que sí cumplían. Entonces, conforme fuimos avanzando, ¿sí? Era altísimo, hace 15 años. Conforme fuimos avanzando y obviamente empezamos a mostrar esa realidad a nuestros directivos, ¿sí? Se empezó a invertir, ¿sí? Y una de las instrucciones que yo recibí de un ejecutivo de alto nivel en la empresa donde yo estuve, es que yo no solamente me convirtiera en un simple auditor de las empresas terceras, sino que también me enfocara en capacitarlos. Porque nuevamente aquí estábamos hablando de una empresa en donde los centros de trabajo están en zonas rurales y algunas empresas eran de esos poblados, en donde es complicado, ¿sí? La información allá. Entonces, por eso a mí me solicitaron. ¿Cómo llega la capacitación? ¿Cómo llega la capacitación? Por eso a mí me decían, Martín, no nada más te vuelvas tú en un auditor. También tienes que enfocarte en capacitarlos, en enseñarlos. Porque hay patrones que sí quieren hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, bajo esta instrucción de este alto ejecutivo, mi equipo de trabajo, pues obviamente primero los capacité, ¿sí? Los preparé, y entonces ahora sí, sobre esa línea, fuimos avanzando, capacitando a los contratistas, ¿sí? Dándoles tiempos o plazos, ¿sí? Ayudándoles inclusive, y con el paso del tiempo, ese 90% se redujo a un 5%. Es decir, un 95% de empresas cumplían y un 5% son las que todavía se mantenían. ¿Por qué te platico esto, Beto? Porque lo que se presentó como fundamento para llevar a cabo esta reforma de la subcontratación de personal, yo lo viví en la realidad y sí era cierto, ¿sí?
Ahora, el impacto a las empresas, pues definitivamente el impacto en este tema, en específico de regularizar el outsourcing, pues les generó costos el impacto. Ok. Porque te lo doy un ejemplo muy sencillito. Yo soy la empresa que te contrato a ti. Yo me dedico a servicios de limpieza y te contrato a ti para que también me traigas gente y hagas servicios de limpieza. Y entonces tú me traes a 5 trabajadores y yo ya me los dejas a mi disposición. Yo los subordino, los dirijo y los capacito. Pero tú les pagas. Entonces, esta figura, ¿sí?, con esta reforma laboral del 2021 ya está prohibida. Sí, Ya no está ya permitida. no está permitida. ¿Sí? ¿Qué es lo que la reforma sí te permite contratar? Contratar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, y la misma norma lo dice. ¿Qué son servicios especializados? Que la actividad que desarrollas sea diferente al objeto social o a la actividad económica preponderante que yo tengo. Entonces, si yo me dedico a servicios de limpieza, pues yo no puedo contratar una empresa que haga lo mismo. Pero sí puedo contratar una empresa de mantenimiento para los equipos y el mobiliario que yo tengo. Eso sí lo puedo contratar. Nada más que esta reforma exige que esa empresa que se dedique a servicios especializados tiene que inscribirse en un padrón público que está controlado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ahí es donde tienen que obtener el REPSE. Y para obtener el REPSE, los requisitos que pone la Secretaría del Trabajo es que no tengas adeudos con el IMSS, no tengas adeudos con el Infonavit y no tengas adeudos con el SAT. Inclusive creo que ya están cruzando la información con pagos de tesorería como impuestos sobre nóminas. Ah, ok, sobre el 3% de... Entonces, lo que te exigen es que las empresas que obtienen el REPS cumplan con sus obligaciones fiscales. Y ahora sí, ya con el REPSE, ya estás en disponibilidad de llevar a cabo la celebración de contratos, ¿sí?, para la ejecución de servicios especializados. Entonces, ¿qué sucedió en esta dinámica, Beto? Pues que las empresas, por ejemplo, en el ejemplo que te menciono, en donde yo te contrataba para que me trajeras trabajadores para ejecutar mi objeto social o mi servicio social, donde yo los dirijo, los subordino, los capacito, ahora yo los tengo que reconocer como trabajadores míos. Y entonces, en el momento en que yo lo reconozco, mi pasivo laboral se incrementa y mis costos se incrementan. Ese es el impacto que tuvieron las empresas con esta reforma. ¿Sí? Recordemos que esta reforma no solamente fue laboral, sino que fue una reforma en donde modificó, derogó y adicionó 6 leyes federales. Obviamente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, la Ley del IVA, la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación. Eso es para las empresas que se dedican o que están en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política. Pero también para el sector público modificó 2 leyes para los que están en el apartado B. Entonces, fueron finalmente 8, pero las que le aplican a la iniciativa privada fueron 6. Y al final, Beto, lo que yo percibí con esta reforma es que tenía más tintes recaudatorios que realmente preocuparse por los derechos laborales de los trabajadores. Por los trabajadores, ¿no? Que la intención Era más beneficios para... Era más la recaudación fiscal. Eso es y ese es el impacto que les generó a las empresas. Porque obviamente al reconocer trabajadores, ¿sí?, aparte de que se les incrementa el pasivo laboral, pues obviamente esos trabajadores también ya se vieron beneficiados con su reparto de utilidades, pero también se ven beneficiados con los salarios reales, porque otro escenario que tenían estas empresas contratistas es que a los trabajadores
los tenían inscritos en el Seguro Social con salarios inferiores al salario real. Entonces, en el momento en que son reconocidos por la empresa principal, la que realmente ejecutaba el servicio, esta empresa contratante, al absorberlos, tendría que pagarles ya el salario real. Y esto son costos. Sí. Son costos. Bueno, todo esto, como te decía al principio, Beto, esto es un sistema, es un ciclo. Y esos costos, si te das cuenta, también te impactan en la PTU. Así es. Entonces, en su momento también teníamos que platicárselo, en primer lugar, al sindicato local, segundo lugar, al sindicato nacional y en tercer lugar, a los trabajadores. No, y te impactan la PTU y también les afecta a los trabajadores que ya estaban, ¿no? Así es. Porque tienes que repartir entre más personas. Efectivamente, Beto, ¿no? Porque obviamente en el momento en que tú reconoces trabajadores ya como propios, si antes tú repartías la bolsita de PTU entre 100, pues ahora la vas a repartir entre 120 o 130, entonces ahora les va a tocar de menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué afectación hubo a los trabajadores en esta reforma? En ese escenario también tuvo una afectación a los trabajadores. Sí. Ahora, hoy en día, si tú me preguntas si ha ayudado esto, yo creo que sí ha ayudado. Sí ha permitido regularizar ese fenómeno. Sin embargo, todavía por ahí hay algunas empresas que mantienen esos esquemas, ¿sí? Y entonces, el objetivo que al final tenían con esto era recaudar. Era recaudar todo. No, y va a seguir las presiones para recaudar más y más cada año, ¿no? Fíjate. Empiezan las inspecciones también. Sí, la verdad es que estamos en una época en donde ha habido reformas laborales, la reforma del 2019, en donde ahora se les obligó a los sindicatos de legitimar sus contratos colectivos de trabajo, a tener una transparencia en los recursos, la elección de sus líderes a través de asamblea, con voto privado, secreto, personal. Entonces, esa reforma, luego la reforma de las vacaciones, donde se incrementaron de 6 días a 12 días, ¿sí? Ahorita con la reforma que están en análisis, que es la jornada laboral, de 48 horas a 40 horas, que es un gran reto lo que viene por delante. Han hecho reformas. Entonces, todo eso, si le sumamos a las reformas que hubo en materia de seguro social, recordemos la reforma que hubo en diciembre del 2020, en donde al patrón se le incrementó el porcentaje de la aportación patronal en el seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, y no hacia los trabajadores, sino en el pacto fue a los trabajadores. Entonces, si vamos analizando reforma, cada una de estas reformas, quienes han tenido mayor impacto han sido las empresas. Okay. Y eso representa un mayor costo. Y esto hay que tener mucho cuidado porque eso nos lleva a que algunas empresas renuncien, cierren y se vayan por un esquema de informalidad. Sí. Que no ayuda. Sí. Que no ayuda. Entonces, y en una informalidad, pues imagínate todo lo que nos podríamos encontrar si acá estamos hablando de unas empresas que están registradas en Hacienda, están registradas en el Seguro Social, en el Infonavit. O sea, son empresas formales y platicamos de temas de evasión, de la vulnerabilidad de los derechos laborales. Entonces, imagínate en un esquema de informalidad. No, estos escenarios se triplican fácilmente. Sí, donde está el riesgo de la empresa, donde está el riesgo del trabajador y donde está el riesgo de la recaudación también, ¿no? Están en riesgo las tres personas. Así es. Los tres participantes, ¿no? Así es, Beto. Entonces, regresando nuevamente a tu pregunta, ¿qué recomendaciones harías tú a las empresas? En 4 puntos prácticos, Mario. Mira, ¿qué les recomiendas? En este proceso en específico, Beto, del reparto de utilidades, un área que juega un rol muy importante en el proceso es el área de recursos humanos. El área de recursos humanos es quien dicta, ¿sí?, la estrategia para avanzar en el proceso y que haya un clima laboral sano y estable. ¿Sí? Para eso hay que enfocarnos en el área de recursos humanos. Primero, fortalecer el área.
Y fortalecer el área es tener a un líder de recursos humanos que tenga el conocimiento, las competencias y las habilidades del área en específico, incluyendo relaciones laborales, si es que está allí. Capacitar a tus áreas que están relacionadas con el reparto. Pero ¿por qué yo lo menciono como recursos humanos? No nada más laboral. Porque y eso me lo ha demostrado la experiencia, si se tiene un plan estratégico de recursos humanos, como la planeación fiscal, en donde la vas a desarrollar en un año, de enero a diciembre, ¿sí? Y en ese plan estratégico tú lo tienes alineado a los objetivos corporativos del negocio, porque el negocio debe tener sus objetivos corporativos. Sí, inversiones, crecimiento, utilidades, ¿sí? Entonces, si este plan estratégico de recursos humanos está alineado a estos objetivos estratégicos, pero también está alineado a la identidad de la empresa, porque eso es algo muy importante, Beto. Las empresas tienen que tener una identidad. ¿Con qué? Definiendo cuál es la cultura que quieren desarrollar, cuál es la visión que tienen y cuál es la misión. Entonces, teniendo estos tres elementos, ¿sí? Y ahora sí, con los objetivos estratégicos, desarrollas tú un plan estratégico de recursos humanos. Y en ese plan estratégico de recursos humanos, respetes las políticas que debe haber en cuanto a reclutamiento y selección de personal. ¿A dónde quiero llegar y con quiénes quiero llegar, no? Te doy un ejemplo. Muchas veces la misión o la visión, pues le ponen un rollo que la verdad es que nadie lo sabe, ¿no? A lo mejor puedes poner algo muy práctico, muy corto y que todos lo tengan en la cabeza, ¿no? Voy a aterrizar hacia dónde va la idea. Por ejemplo, tener una muy buena política de reclutamiento, de retención y atracción de talento. En un proceso de reclutamiento, y tú lo has vivido, si tú traes a una persona para cubrir una vacante en donde cubre el perfil, te va a generar en el interior del centro de trabajo un ambiente productivo, eficiente, ¿sí? Un ambiente sano. Así es. Pero si tú traes a una persona a cubrir una vacante en donde no tiene las habilidades y las competencias, te va a generar en el interior un ambiente tóxico, conflictivo. Y entonces, más aún si lo pones de líder, en donde tiene personal a su cargo. Y aquí estarías construyendo entonces algo en donde puede estallar en una situación de crisis como la que platiqué del tema de PTU, en donde hay trabajadores que te llevan a un paro, a una huelga, ¿sí? No necesariamente por el monto del pago de PTU, sino también por la forma en que me trató mi jefe, ¿sí? O la forma en cómo nos está tratando la empresa. Sí. Y ahí es donde salen esos resentimientos, esos enojos. Sí, que creo que en México, lejos de invertir en un buen reclutamiento, un reclutamiento profesional con exámenes, con todo lo que puedas necesitar para tu perfil, pues te vas al recomendado del recomendado y no le quieres invertir. Muchas veces no le quieres invertir. Parte de ese plan estratégico que tienen que tener las empresas de recursos humanos, ¿sí? Respetar esas políticas, pero también darlas a conocer. Porque de nada sirve que tú tengas políticas escritas, el papel te aguanta muchas cosas, el papel. Y un reglamento que nadie va a leerlo. Eso, el papel te aguanta mucho. Aquí el tema es cómo llevo yo a la práctica y cómo respeto, ¿sí? Todas esas políticas y esos lineamientos ya en la práctica. Tener una buena política de compensaciones. O sea, si yo estoy con 5 compañeros y tenemos la misma categoría, pero 2 de ellos ganan menos y otros 2 ganan más y yo quedo en medio y hacemos lo mismo, tenemos la misma responsabilidad, o no tenemos un plan de sucesiones o un plan de carrera. O sea, un plan de sucesiones es, yo tengo 5 años o tengo 10 años esperando la oportunidad para crecer en una organización. Se da la oportunidad de crecer, pero no me dan la oportunidad a mí, sino que traen un candidato externo para cubrir la vacante. Entonces el ambiente en el interior se hace conflictivo, se hace tóxico. Entonces por eso yo insisto que teniendo una buena planeación estratégica de recursos humanos,
respetando las políticas, respetando la identidad del negocio, su cultura, su visión, su misión, alineado a los objetivos que tiene la empresa, ¿sí? Acompañado con una buena capacitación, y la capacitación no nada más es al personal operativo, también requieren capacitación los directivos, con sesiones de coaching, con mentoría, actualizaciones, ¿sí? Entonces se tiene que tener una estrategia muy integral, pero esa estrategia tiene que darse a conocer a todas las áreas, a todos los rincones, y para eso también tiene que haber un área de comunicación interna fuerte, ¿ok? Y estratégica. Eso es lo que yo recomendaría para prevenir, no nada más el tema de PTU, sino prevenir cualquier Evidente. Así es. Cualquier litigio. También en los litigios también Definitivo. debes de prevenir para no llegar a algo Sí, me regreso que vaya a existir una contingencia, ¿no? al tema de que tú traes a una persona donde no tiene el perfil, las habilidades, lo pones en un puesto, pero a los 2-3 meses ya te generó problemas y la empresa toma la decisión de desvincularlo laboral. Y ya te afectó más gente, Y el trabajador no firma y entonces ya se va y te demanda. ¿sí? Y se materializa en una... Y aparte gente que tú tienes buena, pues ya también te puede contaminar a esas personas, ¿no? Así es. Bueno, Martín, pues muchísimas gracias. De verdad es un honor que hayas estado acá. Pues Y que nos platiques de tus conocimientos y de tu amplia experiencia, que vuelvo a repetir, es muy grande. ¿Verdad? Te agradezco que estés aquí. Beto, pues el agradecido soy yo, pero a mí me gustaría, antes de finalizar, felicitarte, Beto. Felicitarte Gracias. por este proyecto que estás iniciando, ¿sí? Yo estoy completamente seguro que va a ser todo un éxito, ¿sí? Sobre todo por el contenido que estás trabajando, ¿sí? Que al final de cuentas la información que se les da a las empresas son soluciones a los diferentes problemas que se les presentan en el día a día. Y eso es de agradecerse, porque le estás ayudando a las empresas, pero también estás ayudando al país, Beto. Y eso es algo muy importante. Por eso te felicito y por esa razón te agradezco que me hayas invitado. Gracias, Martín. Esto es Legalmente Empresarial. Ojalá nos puedan seguir en nuestros canales de YouTube, en Spotify. Y bueno, no queda más que agradecerte, Martín, agradecerles a ustedes. Muchas gracias. Legalmente Empresarial. Presentado por Corporativo Jurídico Gufel.